Imagina por un instante que todo lo que piensas ser es solo una máscara, tu nombre, tu historia, el reflejo en el espejo. ¿Y si te revelara que nada de ello te define verdaderamente? Que tu esencia auténtica trasciende la identidad superficial que has adoptado, y que en realidad no eres una persona. Hoy desvelaremos esta profunda comprensión que puede revolucionar por completo tu existencia. Prepárate para indagar en cada creencia sobre ti. Si esta travesía espiritual resuena contigo, no olvides suscribirte para seguir descubriendo estas ideas juntos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo llegamos a ser quienes somos? ¿Cómo, desde nuestro primer aliento, la sociedad nos envuelve en una red invisible de categorizaciones, expectativas y narrativas? Es un proceso tan sutil, tan inherente a nuestra crianza, que apenas lo percibimos. Nacemos puros, sin adjetivos, sin historias, pero muy pronto, los demás comienzan a tejer esa tela de identidad alrededor de nosotros. Eres mi hijo. Eres una niña muy lista. Eres el mejor estudiante. Eres un poco tímido. Cada frase, cada mirada, cada experiencia se convierte en un hilo que se suma a la tapicería de lo que creemos ser. Los nombres que nos dan se convierten en nuestra primera ancla, una etiqueta que nos diferencia de los demás, pero que, con el tiempo, se vuelve una jaula. Nos aferramos a ella con una intensidad sorprendente. ¿Quién soy sin mi nombre? ¿Quién soy sin la historia de mi familia, de mis logros o mis fracasos? Nos construimos una autobiografía, una colección de recuerdos y emociones que defendemos como lo más sagrado, como la esencia misma de nuestra existencia. Y así, poco a poco, esa construcción se solidifica. La persona que desempeña el rol de padre o madre, de trabajador incansable, de amigo leal, de pareja apasionada. La personalidad, con sus peculiaridades y hábitos, se vuelve nuestro estandarte. Creemos que somos esa narrativa, ese conjunto de experiencias acumuladas, de recuerdos, de emociones que fluyen y refluyen. Es como si un vasto océano se redujera a una gota en un vaso de cristal, intentando convencerse a sí misma de que esa gota es todo lo que existe. Pero la gota es solo una manifestación momentánea de la inmensidad que la contiene. Nos identificamos con nuestras heridas pasadas, con nuestras victorias, con nuestras preferencias y nuestros miedos. Y esta identidad, que parece tan sólida y real, es en verdad frágil. Basta una pérdida significativa, un cambio inesperado en la vida, o una crisis profunda, para que todo ese andamiaje se tambalee. Y en esos momentos de vulnerabilidad surge la gran pregunta, una pregunta que el ego teme. Si no soy esto que creía ser, entonces, ¿quién soy? Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esta idea de un yo fijo y personal es en realidad una construcción? Una que la humanidad ha venido desmantelando desde hace miles de años. Esta revelación no es una novedad, no es una moda pasajera del siglo XXI. Es un eco que resuena a lo largo de la historia, una melodía constante repetida por sabios, filósofos y místicos de todas las épocas que comprendieron que la identidad humana es apenas la superficie de una realidad mucho más profunda y vasta. Volvamos la mirada hacia el subcontinente indio, a esas tierras donde, hace milenios, las escrituras védicas revelaron una verdad impactante. Imaginen a aquellos antiguos rishis, sentados en silencio bajo los árboles, observando la naturaleza de la existencia. Ellos proclamaron con una autoridad inquebrantable, Tat Tvam Asi, que se traduce como tú eres eso. ¿Y qué era eso? Era la conciencia pura, el Atman, la esencia individual que no es otra cosa que Brahman, la realidad universal, el espíritu infinito que impregna todo. Para ellos nuestra identidad personal, con nuestros nombres y nuestras historias, era considerada maya, una ilusión. No una ilusión en el sentido de que no existiera, sino una ilusión en el sentido de que era un velo, una aparente dualidad que encubría la unidad eterna.
Era como la ola que se cree separada del océano, sin comprender que es el océano mismo, simplemente tomando una forma temporal. El dolor y el sufrimiento surgían precisamente de aferrarse a esa ilusión de separación, de creer que la pequeña ola era toda su existencia. La liberación, el moksha, llegaba al reconocer que cada uno de nosotros es, en el fondo, esa conciencia ilimitada. Avanzando en el tiempo y el espacio, encontramos al Buda, quien con una claridad asombrosa presentó el concepto de anatta, el no yo. Piensen en esto. El Buda, con su sabiduría profunda, enseñó que lo que llamamos persona no es una entidad fija, un alma inmutable o un yo permanente. No. Es una suma de procesos cambiantes. Imaginen un río. No es el mismo río ni por un instante, porque el agua que lo compone fluye y se renueva constantemente. Así somos nosotros. Nuestra forma física cambia. Nuestras sensaciones aparecen y desaparecen. Nuestras percepciones son efímeras. Nuestras formaciones mentales son volátiles y nuestra conciencia, aunque persistente, es el flujo que observa todo esto. El Buda dijo, todo esto es impermanente y aferrarse a ello es la causa del sufrimiento. No hay un yo que posea estos componentes. El yo es una etiqueta que ponemos a la interacción constante de estos elementos. Lo que permanece, lo que es verdaderamente libre, es la conciencia clara, el testigo silencioso que observa sin aferrarse, sin identificarse con el caudal incesante de la vida. Para el budismo, entender el anatta es fundamental para disolver el ego y alcanzar el nirvana, el estado de no sufrimiento. Pero esta verdad no es exclusiva de Oriente. Si nos adentramos en el corazón del cristianismo místico, hallamos tesoros ocultos que resuenan con la misma melodía. Maestro Eckhart, un místico del siglo XIV, un hombre de una profundidad espiritual impresionante, dijo algo que aún hoy nos estremece. El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Piénsenlo. En esas palabras, late la intuición de que en lo más profundo de nuestro ser, lo divino y lo humano, no son dos entidades separadas, sino una sola y unificada realidad. La individualidad, la persona, se disuelve en esa visión trascendente, revelando la chispa divina que yace en cada uno. No somos solo creación, somos la creación en la que habita el Creador. Incluso en la filosofía occidental, donde la razón y la lógica suelen ser las reinas, encontramos ecos de esta sabiduría. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, nos instaba con su famoso «Conócete a ti mismo». Pero no se refería a conocer nuestros gustos o nuestro signo zodiacal. Él nos invitaba a ir más allá de la superficie, a trascender el yo superficial, el ego, para descubrir el núcleo verdadero del ser, esa parte inmutable y eterna que no se altera con las circunstancias. Platón, su discípulo, desarrolló esta idea con el concepto del alma inmortal, la cual, según él, contemplaba la luz de las ideas eternas mucho antes de habitar un cuerpo físico. Para Platón, nuestra existencia terrenal, con nuestras identidades personales, era como vivir en una cueva, viendo solo las sombras de la verdadera realidad. El alma, la esencia, era lo real, lo que trascendía el cuerpo y la historia personal. La persona era solo un vehículo temporal, no la identidad última. Y no podemos olvidar a los sufíes, los místicos del Islam, con su poesía que toca el alma. Poetas como Rumi, el gran maestro, repetían una y otra vez con una belleza indescriptible: no eres una gota en el océano, eres el océano entero contenido en una gota. ¡Qué imagen tan potente! Esta visión que hoy nos parece simplemente poética, era para ellos una declaración de la realidad espiritual. El ser humano es una chispa de lo infinito, un reflejo del absoluto. La persona es la gota, la conciencia, la esencia, es el océano. La aniquilación del ego, la entrega de la identidad personal, era el camino hacia la unión con lo divino. Al reunir todas estas voces,
todas estas sabidurías de culturas y religiones tan diversas, descubrimos algo asombroso. A pesar de las diferencias en sus lenguajes, sus símbolos y sus prácticas, todas apuntan hacia la misma comprensión profunda. Lo que eres no puede limitarse a una identidad personal. Esas máscaras que usamos, esos nombres que pronunciamos, esos roles que interpretamos, todos ellos cambian, se transforman con el tiempo y las circunstancias. Pero lo que sostiene todo, la conciencia que observa, que experimenta, que simplemente es, eso permanece. Eso es inalterable. Esta consistencia a través de milenios y continentes no es una coincidencia. Es una prueba poderosa de que esta verdad es universal, accesible a cualquier ser humano que tenga el coraje de mirar más allá de la superficie. Nos han contado la misma historia de libertad, de trascendencia, de que aquello que buscamos está dentro, más allá de la persona. Este trasfondo histórico es más que una simple lección de historia. Es el cimiento que nos prepara para una exploración aún más profunda. Si esta idea ha resonado en ti, si sientes que hay algo más allá de lo que te han enseñado, entonces te invito a continuar este viaje. Porque la pregunta ya no es si no somos una persona. La pregunta es, ¿cómo vivir entonces desde esa verdad en nuestra vida diaria? Ahora que hemos visto que esta idea no es una novedad, sino un eco ancestral, estamos listos para preguntarnos, ¿cómo podemos despertar a ese testigo silencioso en nuestra vida cotidiana? Ahora, con todo este eco ancestral resonando en nuestras mentes, quizás te estés preguntando, ¿y qué significa todo esto para mí, aquí y ahora? ¿Cómo puedo, en medio de mi día a día, con mis responsabilidades, mis problemas y mis preocupaciones, comenzar a vivir desde esa verdad de que no soy una persona sino algo mucho más vasto? Pues bien, te invito a una experimentación sencilla. Si observas con atención tu vida, tu propia existencia en este instante, notarás algo verdaderamente curioso. Todo lo que llamas yo está en una danza constante de transformación. Tus pensamientos, por ejemplo, no son estáticos. Son como una bandada de pájaros que cruzan el cielo de tu mente, apareciendo, revoloteando y luego disolviéndose sin cesar. Una idea da paso a otra, un recuerdo a una preocupación, y así sucesivamente. Son fugaces, efímeros. Tus emociones, por otro lado, suben y bajan con la marea de la vida. A veces son intensas como un rugido, otras veces suaves y casi imperceptibles como una brisa. La alegría, la tristeza, el enojo, la calma, todas son visitantes que vienen y van, sin quedarse permanentemente. Son corrientes pasajeras en el río de tu experiencia. Incluso tu cuerpo, que parece tan sólido y constante, no es el mismo que tenías hace 5, 10 o 20 años. Cada célula se renueva, cada tejido se transforma. Eres literalmente un cuerpo diferente al que fuiste y al que serás. Sin embargo, a pesar de todo este flujo y esta impermanencia, ¿hay algo en ti que nunca ha cambiado? Hay una presencia inalterable que ha estado allí desde el principio, observando la procesión de tus pensamientos, sintiendo el vaivén de tus emociones y habitando este cuerpo en constante cambio. Yo te digo que sí. Ese testigo silencioso, inmóvil, es la clave para comenzar a comprender que no eres una persona en el sentido convencional, el que hemos aprendido. Piensa en la palabra persona misma. Viene del latín persona, que en el teatro romano significaba máscara. Sí, una máscara que el actor usaba para interpretar su papel, y esa es precisamente la función de la personalidad. Es una máscara que el alma, tu verdadera esencia, utiliza para expresarse en esta gigantesca obra de teatro que llamamos vida. Pero la máscara, por muy convincente que sea, nunca es el actor que la lleva. El ego, ese yo con el que te identificas, no es tu ser. El ego es un arquitecto incansable, se alimenta de etiquetas, de definiciones. Soy tu nombre. Soy tu nacionalidad o profesión. Soy el logro del que te sientes orgulloso.
Soy la herida que aún te duele. Construye una narrativa detallada, una historia personal que parece tan sólida como una roca, pero que en realidad es frágil como el cristal. Basta una pérdida significativa, un cambio de circunstancias, una crisis vital, para que esa identidad construida se tambalee, se raje, y entonces en esos momentos de profunda vulnerabilidad surge la pregunta más incómoda para el ego. Si no soy mi historia, ni mis pensamientos, ni mis emociones, ¿qué soy? La respuesta a esa pregunta, amigo mío, no la encontrarás en la mente lógica, en un libro de texto, ni en una fórmula matemática. La encontrarás en la experiencia directa, en la vivencia de ese testigo que te mencionaba. Imagina un lago inmenso. Cuando las aguas están agitadas por el viento, por las tormentas, apenas reflejan el cielo, apenas muestran su profundidad. Pero cuando el agua se calma, cuando las olas se apaciguan, puedes ver hasta el fondo, puedes ver el reflejo perfecto de la luz, de la inmensidad que lo rodea. Tu ser más profundo, tu esencia, ese es el lago. Cuando las olas del ego, los pensamientos incesantes, las emociones tumultuosas, las identificaciones rígidas, se apaciguan, emerge una claridad asombrosa. Esa claridad es la conciencia misma. No tiene forma, no tiene límites, no tiene edad. Estaba presente cuando eras un bebé, cuando eras un niño juguetón, y está presente ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Y seguirá presente cuando tu cuerpo cambie una y otra vez, cuando tus ideas se transformen y tus emociones fluyan. Esa conciencia es lo que observa el flujo incesante de la vida sin ser arrastrada por él, sin identificarse con sus dramas. Eres el observador, no lo observado. Reconocer esta verdad, esta distinción fundamental, transforma por completo tu relación con el mundo y contigo mismo. Ya no vives atrapado en los vaivenes de tu historia personal, en los altibajos de tus emociones, sino que te das cuenta de que eres el espacio ilimitado donde todo eso ocurre. Eres el cielo, no las nubes que lo cruzan. Eres el océano, no las olas que surgen y se disuelven en él. La persona, con su nombre y su historia, es solo un papel pasajero, un disfraz temporal. El ser, esa conciencia pura, es lo que nunca termina, lo que siempre ha sido y siempre será. Entender que no eres una persona no es simplemente una idea, es una puerta gigante que se abre, pero cruzarla exige valentía. ¿Por qué valentía? Porque el ego, esa voz interna que se ha adueñado de tu sentido de identidad, no se deja soltar fácilmente. Lucha, insiste en recordarte tu pasado, en proyectar miedos hacia el futuro, en defender sus logros y sus heridas como si fueran tu esencia misma. Sin embargo, cuando aprendes a observarlo, a ese ego, como lo que realmente es, un personaje más en el teatro de la vida, una voz en el vasto espacio de tu conciencia, entonces comienzas a experimentar una libertad que el ego jamás podrá darte. En este camino de despertar al testigo silencioso, las tradiciones espirituales de las que hablábamos nos han legado una serie de prácticas invaluables para recordarnos nuestra verdadera esencia. El silencio meditativo, por ejemplo. Cuando te sientas en quietud y simplemente observas el ir y venir de tus pensamientos, sin juzgarlos, sin aferrarte a ellos, sin intentar controlarlos, notas algo profundo. Te das cuenta de que detrás de cada pensamiento hay un espacio de calma, de pura conciencia que simplemente observa. Tú no eres la voz que habla incesantemente en tu mente, sino la conciencia que escucha esa voz, que la presencia. Los mantras y las oraciones, usados con intención y devoción, funcionan de una manera similar. Son llaves poderosas que, al enfocarse en una vibración o un significado trascendente, disuelven la rigidez de la identificación con el ego y nos devuelven al centro, a esa conexión con lo esencial. Otro aspecto fundamental, que ya hemos tocado, es comprender y abrazar la impermanencia. La persona que crees ser, con sus opiniones, sus gustos, sus miedos, cambia. Hoy piensas de una forma,
mañana quizás de otra. Tu cuerpo tiene una forma hoy, en unos años será diferente, y en décadas irreconocible. Pero lo que observa todos esos cambios, el testigo, permanece intocable, inmaculado. Cuando aceptas esta impermanencia, dejas de aferrarte a lo que inevitablemente se irá, a lo que no puede ser tuyo para siempre, y te conectas con lo que nunca se va, con lo eterno. Podríamos decir, y esta es una imagen que me gusta mucho, que la vida es como un sueño compartido, un sueño vívido y complejo. Dentro del sueño, te crees un personaje con una historia, un nombre, un rol bien definido. Sufres, amas, luchas, te alegras. Pero al despertar del sueño, descubres que eras mucho, mucho más. Eras el soñador mismo, la conciencia que daba vida a todo el drama. De la misma manera, el concepto de que no eres una persona significa que estás, en este momento, soñando con ser alguien, un personaje temporal, cuando en realidad eres la conciencia inmensa que sostiene todo ese sueño, que lo hace posible. Y esto no es solo teoría, no es una filosofía abstracta para eruditos. Cuando lo comprendes de verdad, cuando esta verdad comienza a filtrarse en tu ser, tu manera de vivir se transforma. Los problemas, que antes parecían muros infranqueables, se convierten en olas pasajeras en el océano de tu conciencia. El sufrimiento se aligera, porque sabes, en lo más profundo de tu ser, que nada externo puede realmente dañar, alterar o destruir lo que eres en tu esencia. Dejas de tomártelo todo tan personal. Surge una compasión natural, genuina, porque reconoces en otros no solo la máscara que llevan, no solo sus historias o sus egos, sino la misma chispa de eternidad que brilla en ti. Ves la unidad, no la separación. Aquí radica el verdadero despertar, en recordar que lo que eres realmente no nació con tu cuerpo, ni morirá con él. El ego, sí, teme desaparecer, teme la muerte, teme el vacío. Pero la conciencia, tu verdadero ser, no teme porque nunca ha estado atada al tiempo, al espacio, a la forma. Es el tiempo, el espacio y la forma los que ocurren dentro de ella. Cuando vives, no solo pensando, sino sintiendo desde esa certeza, no solo dejas de identificarte con la persona, sino que comienzas a vivir como el ser eterno, ilimitado y radiante que siempre fuiste. Y esa, amigo mío, es la mayor liberación. Saber que no eres una persona es una revelación poderosa, sí, pero es solo el primer paso. El verdadero desafío y la verdadera belleza es cómo llevar esta comprensión al día a día, en medio de la rutina, los problemas y las responsabilidades. Es hora de despertar al testigo silencioso en cada instante, de integrar esta verdad en el latido mismo de tu existencia. Hemos recorrido un sendero profundo. Tú no eres una persona, sino la luminosa chispa eterna de conciencia. Esta verdad te libera para vivir con una paz y una alegría inquebrantables, sin depender de lo externo. Deja la máscara, recuerda al actor, al escenario ilimitado que eres. Si esto resonó en tu alma, déjame un comentario con tu mayor revelación y suscríbete para seguir explorando. Recuerda, somos el océano entero en una gota.